Sí, claro que sí. Demos un fuerte aplauso a Stephanie y al equipo. Muy bien. Algunos de ustedes dicen, ok, vamos a tener la iglesia, vamos a hacer iglesia hoy. Bueno, bienvenidos a todos los que están el día de hoy aquí. Por favor, un fuerte aplauso para City First en cualquier parte del mundo. Cape Coral, Dios detrás de las rejas, los amamos. Estamos tan emocionados de que estén aquí en la aplicación de Pando también. Tuvimos el fin de semana pasado original, la conferencia de mujeres, y bueno, acabamos de terminar este fin de semana con una buena iglesia. Y de verdad lo mejor que puedes hacer es estar en la iglesia. Estamos en esta serie que se llama Canciones de Amor y Mentiras y estamos hablando de relaciones. La semana pasada hablamos de cómo tener una relación saludable basada en el compromiso, no solamente en química. Y bueno, esta semana quiero hablar de cómo podemos respetarnos los unos a los otros y nosotros mismos, sobre todo en este mundo tan altamente sexualizado. Estos días oyes muchas personas que dicen cómo debes de amarte a ti mismo, tienes que respetarte y necesitas amar a otros y respetar a otros. Pero aquí está mi pregunta para ti, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que respetarnos a nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que amarnos? ¿Por qué tenemos que respetar a otros y amarlos? Bueno, para saber el valor de algo, tienes que hacer varias cosas. Tienes que encontrar por qué se creó. Tienes que encontrar cómo se creó. Y tienes que saber cuál es el propósito que esa cosa tiene o esa persona tiene cuando se creó. Así que tienes que buscar estas cosas para poder determinar el valor. Y bueno, si no crees en un Dios que nos creó, yo creo que esas preguntas son difíciles de contestar si no crees en Dios. Porque nosotros creemos que Dios nos dio valor, que intencionalmente nos diseñó. Y si queremos realmente encontrar la razón de por qué nos debemos de respetar los unos a los otros, o nosotros tenemos que regresar al principio del tiempo. Y en la fe cristiana tenemos que entrar al libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente, dice, en el principio, ¿cuál es la palabra Dios? Dios creó los cielos y la tierra. En otras palabras, si tú eres parte de la fe cristiana, creemos que había un creador, Dios, un Dios que intencionalmente nos creó, no solamente las plantas, los animales, las estrellas, pero cada uno de nosotros. Sabes, cada fe, cada religión tiene una historia de creación. Cada fe, en otras palabras, tiene que describir cómo se nos creó. Como si te dijera ahorita, bueno, si eres de la fe ateo, muchas personas dicen, eso no es una fe. Sí es una fe porque estás creyendo que no crees en nada. Si tú eres ateo y crees que la historia de creación es evolución o la teoría del Big Bang hace billones de años, que estábamos en partículas y dos cosas chocaron y después de años la evolución tomó y por eso llegamos aquí. Bueno, si eres un budista, los budistas no creen en un Dios, pero creen que el universo siempre ha estado y siempre estará y constantemente está cambiando y estamos en este proceso, este ciclo de metamorfosis, se puede decir. O bueno, si eres de la cultura hindú, crees una de otras cosas. Está una idea de alguien que estaba un Dios que se cambió en diferentes formas o manifestaciones y estamos aquí y llegamos al mundo, a la existencia por esas manifestaciones de que nos fuimos multiplicando, dividiendo de una persona. Yo no tengo tiempo de ahorita darle justicia a todas las religiones, hay más cosas íntricas en esto, ¿verdad? Con más explicación, pero no tengo todo el tiempo. Pero si regresamos a la metodología romana o griega, ellos creían que el origen del universo empezó con el dios que se llamaba Caos, irónico, ¿verdad? Y que Caos dio a luz otros dioses y otros dioses y así salió todo. A ver, ¿cuál es tu punto si me preguntas eso? Mi punto, en todas las historias de creación, a excepción del cristianismo,
El hecho no importaba, en otras palabras, solo salió tú, yo, el universo, los animales, todo no importaba, los asuntos no importaban, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no importa? No importa, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo llegamos por una explosión? Bueno, en los días anteriormente, hace años, ellos pensaban que los dioses bueno, creían las personas que los dioses no les gustaba jugar, no les gustaba jugar con los humanos. Hay muchas teorías, pero bueno, si no importa, si lo que no importa, no importa, como tú vives, no importa. Bueno, por eso voy a empezar con esto. Está confuso, pero todo lo que voy a hablar el día de hoy, yo creo que todo importa. Yo creo que hay un Dios que nos creó intencionalmente. ¿Y por qué? No vamos a, bueno, tenemos que regresar al principio. A lo mejor no lo crees. Dices, yo no creo en tu Dios, yo no creo en Jesús, yo creo en la ciencia tampoco, o en la evolución. Bueno, entonces sabes que el material no importa, no hay propósito, ¿verdad? La sustancia no importa. ¿Por qué? El propósito tiene que venir de un poder más allá. Tú no determinas tu propósito, tu valor ya se asignó a ti si crees en un Dios creador. Nosotros creemos en el cristianismo que Dios tenía una intención fuerte. La Biblia dice que Él ya te conocía desde que te puso en el vientre de tu madre. Yo siempre digo, hay padres accidentales, pero no hay hijos accidentales. Así que en el vientre de tu madre, tu Dios te creó y Él quiere tener una relación contigo. Esto es lo que nos hace los cristianos, hace la diferencia en el cristianismo. Para un cristiano, Dios dice, nosotros importamos. Por eso es que la forma en la que vives importa, le importa a Dios, le importa a nosotros y a otros. Hay un grupo en la iglesia, no significa que yo no crecí siempre como cristiano. Me acuerdo que me traían aquí a veces a fuerzas, y me acuerdo que nunca nadie me habló del sexo en la iglesia hasta que ya crecí, y estaba este tema que para el sexo tú tenías que esperar hasta que estabas casado antes de tener cualquier actividad sexual con alguien. Y tuvimos como este club que se llamaba El Verdadero Amor Espera. Antes de que yo conocí a Jesús, yo era muy sarcástico de esto. Solo un poquito, era grosero, como lo dijeran en Inglaterra. Me burlaba, era burloncito. Y yo formé el club que se decía ¿para qué esperar? Yo pensé que era divertido. Ahora, yo me di cuenta que el crecer en la iglesia siempre hay varias formas de pensar en cuestiones del sexo, que el sexo es malo, que el sexo es esto, que es grosero, es cochino, que tienes que esperar para el matrimonio. Muchos de ustedes van a decir, ¡ay, qué inspirante mensaje hoy!, ¿verdad? Bueno, en la cultura el día de hoy no podemos parar de hablar del sexo. De hecho, el sexo vende carros, vende ropa, vende cerveza, vende todo tipo de cosas. Y aquí está lo siguiente, la única vez que la iglesia habla de sexo es cuando habla de lo que no quiere. Cuando se trata de eso. City First el día de hoy, aunque es tu primera vez aquí, yo amo mi iglesia tanto que hoy quiero hablar del sexo de un ángulo diferente. Y sabes que Dios creó esto y nos diseñó para funcionar en cierta forma, y tiene muchas cosas que decir cuando se trata de su creación, porque el asunto, la materia, importa para Dios. Hay un propósito atrás de eso. El Dios del universo creó el ser íntimo, el amor y el sexo. Y vamos a ver la palabra de Dios y ver estas áreas que nos den dirección, se puede decir. En nuestra cultura muchas veces el sexo y el amor se usan intercambiadamente, pero realmente son exclusivas, porque puedes tener sexo sin amor.
o puedes tener sexo con amor. Bueno, así viene la Biblia. Muchos de ustedes que a lo mejor quizás son cínicos en contra de la Biblia o no les gusta cómo la Biblia explica el sexo. Y a lo mejor se hace ver como que estamos arcaicos, se ve puritano, pensamos que es una forma muy cerrada de pensar y vemos las instrucciones de lo que habla de la Biblia del sexo y decimos, ¿de verdad, así realmente tenemos que vivir? Bueno, déjame regresar por un momento al primer siglo donde Jesús estaba vivo. Déjate pinto el contexto en el que Jesús nació. Él creció en el Medio Oriente, en el Medio Oeste, y el Imperio Romano era los que decían qué hacer, era la fuerza del día, y realmente había una creencia cultural de hombres y mujeres. Los hombres y mujeres, bueno, los romanos, ellos realmente tenían un valor grande para los hombres y las mujeres muy poco. De hecho, la prostitución era legal y la gente lo aplaudía. Los hombres tenían esclavos, hombres y mujeres, y podían usar a los esclavos de cualquier forma que ellos quisieran. No solamente para que trabajaran, pero también sexualmente. Bueno, los niños muchas veces también se veían en el Imperio Romano como una carga pesada, al menos que fueran niños. Si era un varón, era increíble, se celebraba, pero si era una hembra, una mujer, no se celebraba. ¿Y por qué? Bueno, porque en aquel entonces muchas veces los hijos se veían como que otra boca que darle que alimentar. Y bueno, los hombres eran como que los celebrados y se veían, la gente los valoraba más. Bueno, en la historia romana, si tú tenías un bebé hembra, no querías esa hembra, podrías tirarla al río. Si tenías una hembra, una niña. Bueno, no pasó nada más una o dos veces, era común. Y los hombres romanos usaban prostitutas para no tener bebés, ¿verdad? Y en la ley de romana solo podían tener una esposa, pero sobre todo los que estaban en la clase alta podían tener una esposa, pero muchas, se puede decir muchas mujeres. Y si tú eras una mujer en aquel entonces, en el tiempo romano, generalmente te trataban como objeto sexual nada más o para hacer cosas en la casa. Si tú eras hembra en aquel entonces, vemos ahora en América, decimos, a ver, vemos un hombre, una mujer, y estamos tratando de elevar y crear ecualidad. En aquel entonces, en la época de Jesús, no era así. ¿Sabes? Una mujer, de hecho, un testimonio de una mujer en la corte se podía desechar simplemente por ser mujer. Nadie le hacía caso. Ella podía dar un testimonio sobre alguien que la violó o le hizo una cosa fea y la corte, el juez podía tirarlo porque era una mujer y su palabra no tenía ningún tipo de valor. Como mujer, si eras de la clase alta y tenías dinero, era muy patriarca esa época. Bueno, Jesús nació después, el Hijo de Dios. Y él empieza a enseñar cosas que son tan escandalosas, tan totalmente opuestas a la cultura de aquel entonces, sobre todo en la cultura romana, no sabían qué hacer. De hecho, en el libro de Juan capítulo 13, versículo 34, dice lo siguiente, dice, ahora te estoy dando un nuevo mandamiento. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Dice, como yo les he amado, tienen que amarse los unos a otros, porque el amor que le tengan unos a otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Lo está diciendo a sus discípulos, lo está diciendo, la forma en la que ustedes se aman los unos a los otros va a hacer la diferencia. Esta cultura no va a saber qué hacer. Ahora vas, por ejemplo, a Walgreens y vas ahí y hablan de amor en las tarjetas, ¿verdad? ¿De dónde salió tanto amor? ¿De dónde salió
este pensamiento correcto que tenemos que amar a las personas? ¿De dónde salió? Porque voltea en aquel entonces, no lo ves hasta que Jesús viene a la tierra. No lo ves hasta que Jesús viene. Y esto es lo que veo, me pongo a pensar y digo, ahora las personas hablan tanto del amor, pero quiero preguntarles, ¿de dónde ven ese pensamiento o ese código moral? ¿De dónde lo sacaron? ¿Sabes? Tienes que regresar al tiempo de Jesús para ver eso. Hay personas que están hablando de amor, pero están usando a Jesús y su material, pero no le dan crédito a Él. Así que el mundo romano estaban tomando cuenta de que algo estaba diferente, que se amaban con un amor puro, no lujurioso, pero no un amor que solo quería sexo, no, un amor realmente puro y verdadero. De hecho, en la cultura judía, ¿sabes? La cultura judía, bueno, ya estaban más adelantados que los romanos, tenían unos valores y códigos morales que estaban basados en Otro Testamento, ¿verdad? Pero en la cultura inglesa era diferente. De cierta forma, los hombres eran más que las mujeres. De hecho, en Juan capítulo 8 hay una historia donde los judíos líderes trajeron a esta mujer ante Jesús y la aventaron a ella frente de Jesús y le dijeron, Maestro, le dijeron, esta mujer la encontramos, fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés dice que la apedremos. ¿Qué dices tú? Cuando lees esta historia, a lo mejor ustedes la han escuchado. Hay algo que nos falta. ¿Sabes qué falta? Para poder hacer algo así de adulterio, se requiere 2 personas para el tango, ¿verdad? Porque es que la mujer es la que se trae ante Jesús. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Sabes? Nuevamente, esto es la cultura de aquel entonces, donde la mujer era castigada, ¿verdad? Y bueno, Jesús, ¿qué dijo? Bueno, leímos en la Escritura que Él se baja y escribe algo en la arena, algo, no dice qué fue lo que escribió, pero uno por uno todos los líderes judíos empiezan a ir por lo que Él estaba escribiendo. No supimos qué escribió. Y en aquel momento todos se fueron, todos los líderes se fueron, la mujer está ahí sola enfrente de Jesús, y Jesús le ve y le dice, ¿dónde están tus acusantes? Ni siquiera uno de ellos se quedó para que te condenaran. Y ella dijo, no, Dios, todos se fueron. Y Jesús dice, ok, yo no te voy a condenar, así que vete y ya no vuelvas a pecar. En otras palabras, mira, yo no te voy a condenar, pero cambia tu vida. Y sabes qué, nos podemos saber esto y digo, wow, esto es increíble, pero ese es el punto que quiero hacer. En el día de Jesús, los hombres judíos no hablaban con las mujeres que estaban cachadas en adulterio así. Rabinos nunca hablaban con la mujer que fue una adúltera, ¿verdad? Eso es tan raro, había algo raro en esto, la gente veía otra perspectiva, pero Jesús llegó y le dijo, ámate los unos a los otros, no como predadores, pero ámense conforme un valor a los dos, ¿verdad? Porque todos están creados en imagen en la imagen de Dios, ¿verdad? No como predador y presa. Bueno, Pablo escribió esto, este apóstol, escribió, bueno, el Nuevo Testamento, él lo escribió, eran cartas, y dice lo siguiente, dice, imita a Dios en todo lo que haces, porque tú eres su hijo. Así que por favor no tengas inmoralidad sexual, impuridad. Esos pecados no tienen lugar dentro de las personas de Dios. Bueno, la cultura romana no está haciendo estas dos cosas bien, pero no tienes que entrar en esos pecados. Y continúa diciendo, dice, los hombres, eso significa amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, Él dio su vida por ella. A ver, Pablo está diciendo que es tanto de cabeza en aquel entonces de la cultura. Dice, esposos, ustedes tienen que estar dispuestos a dar su vida por su mujer, su esposa. A ver, lo vemos ahora y decimos, sí, vemos películas de esto. No, escucha. No era la forma de cómo eran en aquel entonces. Los hombres no eran muy dedicados, la mayoría, a sus esposas.
Este es un principio poderoso. Los hombres trataban a las mujeres no como él indicaba que los trataran con respeto, no solamente para placer. Bueno, y en ese versículo él escribe, dice, mujeres, sométanse a sus esposos. Tú lo escuchas y a veces hay como en diferentes arenas patriarcas, dice, sí, mujeres, sométanse. Yo trato de usar ese versículo con mi esposa Jen y no funciona, no funciona. Siempre dice alguien ese versículo, pero no entienden que si tú vas más allá a la escritura, Pablo está escribiendo, lo que está diciendo es hombre y mujeres mutuamente sométanse el uno al otro. Y entonces está diciendo, hablando con la mujer y con el hombre. Hay hay que someterse los unos a los otros. ¿Por qué? Mutuamente. Porque, ¿sabes qué? La materia importa y la persona con la que te casas está también hecha en la imagen de Dios e importa. Por eso es que la materia importa. Los dos se tienen que tratar con respeto, amarse los unos a los otros. Jesús dice, ámense los unos a los otros, yo como los amé. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Estuvo dispuesto para morir. Puso su vida. Bueno, muchos de nosotros, la mayoría, no tendríamos que morir por otra persona, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si dejamos nuestras preferencias a un lado o nuestros derechos de lo que pensamos que es lo que tenemos que obtener de esa relación y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tu vida gane. ¿Sabes qué pasa cuando dos personas lo hacen una prioridad hace que la otra vida de la otra persona sea una prioridad? Todos ganan, porque los dos se aman. Y en 1 Corintios capítulo 7, Pablo está hablando de la iglesia de Corintios, y bueno, es una iglesia medio loca. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que estaban en esta iglesia anteriormente no crecieron en una tradición judía. Ellos salieron en lo pagano o en lo greco, así que ellos no sabían de los valores cristianos. Y en el Corintio, en la ciudad de Corintio, había un templo de Afrodita, que ella era la diosa del amor, el sexo y la belleza, que los romanos y los griegos creían en eso. Y había un templo, de hecho, había 1,000 prostitutas que trabajaban en ese templo, y la hora de cómo alabaras, ya te imaginarás, así vas a alabar ahí. No es un templo cristiano, obviamente, era un templo pagano, pero muchas personas venían, era así como Vegas. Era como que cuando vas a Vegas, ¿qué pasa en Vegas? Te quedas en Vegas hasta que pasa en Facebook, ¿verdad? Bueno, las personas iban a este templo de Afrodita, y esta iglesia cristiana, la iglesia de Jesús, empieza a evolucionar, y ellos están llenos de inmoralidad sexual, y muchas personas en la iglesia se lo fueron más allá de lo que dijo Dios. Dijeron, no tenemos que tener sexo para nada, y ni siquiera en el matrimonio no tiene que haber sexo. Punto. Empezaron a decir eso. No tengas sexo, aunque estés casado, no tengas sexo. Imagínate, bueno, Pablo lo que está diciendo, a ver, espérate, Turbo, bájate de tu nube, a ver. Dice, no, bueno, dice, de lo que tú acabas de escribir, está diciendo, es bueno que un hombre no tenga relaciones sexuales con una mujer. Está viendo esta teología mala, pero dice, desde que la inmoralidad sexual está pasando, claro que sí debe tener sexo con su propia esposa, y cada esposa con su propio marido. El esposo tiene que llenar su compromiso marital con su esposa, y la esposa también. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, se la da a su esposo. Y de la misma forma, el esposo ya no tiene autoridad de su propio cuerpo, pero se la da a su mujer. ¿Ves la sumisión mutua? Se someten el uno al otro. No te deprivas del uno al otro, al menos que sea por un tiempo, porque los dos estén de acuerdo. En otras palabras, no decir, hoy no, en la noche no. O al menos que los dos estén de acuerdo, digan, ok, está bien. ¿Pero qué? Para que te puedas devotar. Bueno, sí, al menos que vayan a orar. Hoy no, vamos a orar.
Cuando yo se lo digo a Jen, dice, ok, sí, yo te voy a poner las manos encima. Wow. Hold on. Too Ya me far. fui muy lejos. TMI. Hay mucha información, perdón. Then Paul Pablo says, dice, then come vengan together juntos again so para que Satan Satanás will not no te tempt you tiente because porque of no your tienes lack of control self-control. propio. So ¿Qué what's es lo que Paul Pablo saying está here? He's diciendo? saying, Está listen, diciendo, mira, listen, mutually el submit, someterte el uno al value otro, each other. Why is this such valorarse, a ¿por big qué deal es in tan God's eyes? importante ante Why is this such Dios? a big deal? I mean, doesn't it seem a ¿No little bit crees que es prudish, muy, in some ways? It's like, así oh, como que you muy a look la at culture antigüita? right Ves a now la and cultura y everything that todo they lo que say hablan about de sex, sexo, and y you look ves at a the la Bible Biblia y and you're like dices, going, ay, oh, eso that's es so tan narrow, so narrow. But chiquito, here, tan 1 Corinthians cerrado. chapter Y 6, aquí again, está he's writing the en Corinth la iglesia church. de He Corintios, said, dice, should a man take dice, his un hombre tiene body, que llevar su which is a cuerpo, que es part una of parte de Christ? In other words, Cristo. when Cuando we get nosotros saved, when nos we give our salvamos, life le to damos Jesus, it's nuestra like vida a we are Dios, purchased because Dios of the nos cross, the work of the compró, cross of ¿verdad? Jesus. In a sense, Por la he did cruz, the work of el the cross. He trabajo de la rose again. He cruz, goes, now resucitó, ¿verdad? I Ahora purchase dice, you yo in te love. compro I por save amor, yo you. te Okay, I save you. salvé. Heaven is home someday. Dice, no se And dan so cuenta, y Paul lo que says, dice which is a Pablo part of dice, Christ, and no se join dan it to cuenta a de que sus prostitute? cuerpos en realidad son Never. miembros de And Cristo. don't you ¿Acaso un realize that if hombre a debería man tomar su cuerpo, que es joins parte de himself Cristo, y to a unirlo a una prostitute, he prostituta? becomes one Jamás. Y no body se with dan her? cuenta de In que other si un words, hombre se he's une a focusing. prostituta, Sex se makes hace two solo un into cuerpo con one. ella. Pues las For the escrituras scripture dicen, says the los dos two se are united convierten en into uno one. solo. And have some friends come A up ver, and tengo join me here, amigos but you know que what? les voy a hacer que Sex pasen aquí arriba. Mira, unifies. el sexo te Sex is une, el more than sexo just a es physical solamente más activity. allá que una Sex, actividad it física. invokes feelings Trae and emotions. emociones, It ties together sentimientos, souls, if we're going to be really atan honest. You know that almas. word join in the original Esa language, palabra de it means juntar en to el lenguaje unify, to original stick significa que se like queden glue. como resistol, To como stick like glue. pegamento, se pegan. So, you know, like I A ver, have yo duct tengo tape here. este pegamento de And you know, duct duct tape tape is aquí. is a Y es magical algo thing. mágico, yo no sé quién So lo you could inventó, use it to pero fix all puedes kinds of arreglar stuff, todo right? con But ese tipo de let's just pretend de for a moment tape, that this duct tape, de this cinta is your adhesiva. sexual Imagínate que activity. esa es tu These are your actividad sexual choices, sexual, this duct tape. tus And preferencias if you sexuales, y go and vas you know you y bond with entras con somebody and you alguien y te stick with them quedas Friday el night, viernes en la hanging out and noche stuff like that, and y then después after a de un while, tiempo you know what, you decides decide que ya vas somebody a tener else relaciones con alguien and you más stick to them, y right? haces eso And con then esto, after y después that, de you eso, know, a couple después de months varios later, I'm meses, going to go over vas a here pasar and I'm aquí going to y stick te quedas aquí to con another otra persona. person. ¿Y You know sabes what lo I'm que estoy doing too haciendo? is by the way, this is becoming less Esto ya sticky no está and teniendo also pegamento parts y of partes de other otras people's personas de su heart and corazón y de soul sus are almas being se están transferred transfiriendo. because Porque okay, bueno, y aquí and estoy here yo otra you do vez, it lo vuelves a again hacer and y you lo do it vuelves a again and then hacer pretty y soon the prácticamente lo stickiness que pega loses its ya no pega sticky. nada, ya no te quedas con nadie. And Y every cada vez time que that tú you haces do it, it algo just becomes con less alguien es and menos y less menos importante, sticky. pega menos, When se you pega menos. engage, two become Cuando one. dos se And then unen, that se vuelven one en uno tears y apart and ese tries to se become trata two de, whole imagínate, things tratas again. de volverte And then you do entero it y lo again, vuelves a you do it hacer, lo again, vuelves do a it hacer, again. lo vuelves a And hacer. Y here's the mira, thing, this is eso what es I lo que sí know. sé. I Yo know sé that que el sex is way sexo more es than más just something allá that de we que algo physically físicamente, do. de algo que hacemos Our físicamente. hearts are Nuestro involved. Give corazón these está guys a round of involucrado applause as they también. go ahead and have a Denles un fuerte seat. aplauso a ellos antes de que se sienten. Our souls Nuestras are almas se involved. So involucran. Así que Paul, he goes Pablo on to write in Corinth, he's like, continúa y dice, run from corre de sexual inmoralidad sin. sexual. ¿Por Why? qué? Why, ¿Por Paul? qué, Pablo? Because you're a ¿Porque no te killjoy? gusta que nos divirtamos? No. No. ¿Qué What es does lo he que say? dice? No other Porque no sin hay so ningún clearly affects the otro body pecado as que this afecte one tanto does. el Why? propio cuerpo Because como it este. ¿Por affects qué? the Porque soul, afecta el alma, tu your heart. corazón. For sexual Porque la immorality is a sin inmoralidad against your own sexual body. es un Don't you pecado contra realize el that your propio body cuerpo. is ¿No the se dan temple of the cuenta que Holy tu cuerpo es Spirit el who templo del lives Espíritu in you and Santo que was vive given en to you by ti God? y te lo fue dado You por do not Dios? belong to Ustedes no se yourself, for pertenecen a sí God bought you with a mismos high price. porque You must Dios te honor compró por un God with precio your alto. Por body. lo tanto, Why? Because honren a matter Dios con matters. su cuerpo. ¿Por qué? We Porque la believe that we're materia just not, importa. we didn't just Creemos que no evolve evolucionamos nada somewhere. más así porque If you sí. believe that you Si tú just crees que evolved, then you know evolucionaste, what? está bien, pues haz Then lo do que tú whatever you want quieras with con your tu body. cuerpo, ¿verdad? Pero But if si you were tú fuiste designed diseñado para for a un purpose propósito y and con with a purpose,
propósito, entonces nos conducimos de diferente forma. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Los que están casados y los que quieren casarse, quiero que escuches esto. El romance en el romance en el matrimonio se llena por la exclusividad. No es simplemente lo que quieras, no es decir, yo estoy hasta que la muerte nos separe, vamos a ser exclusivos y yo escojo a ti solamente y solamente a ti. Eso llena, eso da más romance. Muchos dicen, la actividad sexual no es un pecado, en esa cultura los viernes en el bar,
Algún día me calmo, algún día me voy a calmar, algún día. Para eso diría, es muy difícil vivir como un romano y perder todo lo que vas cargando en un día. Quieres vivir como romano. Un altar de matrimonio no es un lugar mágico, no es como que como el hombre negro y te borran todo de la mente. Muchos necesitan ver la película para entender lo que acabo de decir. Y bueno, ¿qué tal la pornografía? ¿La pornografía es mala? ¿Solamente los fans? ¿Es malo? La pornografía, bueno, cada vez que tú ves la pornografía, te estás educando y estás aprendiendo que un cuerpo de veras no es suficiente. Estás aprendiendo que solamente un cuerpo no es suficiente y estás aprendiendo que el cuerpo de tu esposa o esposo no es suficiente. Todo eso, esa carga, ese peso de encima, no desaparece en el altar del matrimonio. Si tú no importaras, la materia no importara, ¿verdad? Haz lo que tú quieras entonces, si tú no importas. Pero los instintos ¿verdad? Los instintos animales, bueno, pero si la materia importa, si realmente hay una creación y si hay un Dios, entonces tú importas y eso significa que tus elecciones importan y Dios dice eso. Dice, todos importan, otras personas importan, no solamente importas tú, pero las otras personas importan también. ¿Cuál es la historia que quieres decir algún día de tus elecciones con tu cuerpo? ¿Qué le quieres decir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos? ¿Qué quieres que ellos digan de tus elecciones, de tus opciones? A ver. Como esta escritura, prométeme, no levantes el cuerpo hasta que el tiempo sea correcto. ¿Qué pasa si despiertas? No despiertes el amor antes de tiempo. Esta es la ilustración con la cinta adhesiva y muchos de ustedes dicen, me siento con pena, me siento con vergüenza, me siento pesado porque así soy yo. Lo he venido haciendo. ¿Qué pasa cuando despertaste el amor muy temprano? Déjate digo algo. Si tú has hecho esto, estás con la mayoría de las personas que están viendo el día de hoy, porque la mayoría, estadísticamente hablando, lo han hecho y lo siguen haciendo. Así que, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer cuando tu cinta adhesiva ya no tiene el pegamento? Quiero acabar ese servicio con mi historia. Yo me acuerdo que yo vivía de cierta forma. Yo empecé con mi club. Era un idiota yo, la verdad. No me importaban las otras personas, me importaba solamente yo. Tuve unas relaciones muy quebrantadas antes de entrar en Jesús. Tuve mucho dolor y causé mucho dolor. Y cuando vine con Jesús, hablé con un pastor, le dije al pastor, estoy muy mal para casarme, como los cristianos dicen que se tienen que casar y tienen que hacer esto y esta fantasía del matrimonio, ¿verdad? De estar en la tarde, casi como estilo póster, ¿verdad? Como de una película de Hallmark. Yo ya estoy muy mal, hice cosas malas y me acuerdo que me dijo ese pastor algo muy bueno. Me dice, lo que tienes que hacer es que pues no lo escondas, dile a Dios, ya voy a parar. No lo hice correctamente, reconoce, arrepiéntete, que pide perdón, eso es lo increíble de nuestro Dios. No hay pecado o no hay actividad que sea más grande que su perdón. Y esa persona dijo, dile a Jesús, dile, lo siento, quiero ser diferente, reconócelo. Y dijeron, y salte de ese ambiente, ¿verdad? Evita la escena que te metió a todo eso. No trates de ser un héroe moral y regresar a esa misma escena y no hacer la actividad. Ok. Y luego dijo, dile a Dios que te restaure. Porque ¿sabes lo que dice en Revelación 21:5? Dice lo siguiente, y Él, con H, Él, Dios, que está sentado en el trono, dice, cuidado, agárrate porque estoy haciendo cosas nuevas. Nosotros servimos a un Dios que hace las cosas nuevas. ¿Sabes qué? Él toma lo que está quebrantado, lo que está dañado. Dice, mira, hago las cosas nuevas. Él hace las cosas nuevas. Él no pone la cinta adhesiva en tu vida
te da una vida nueva. Él no te pone un tape así nada más, un adhesivo, porque si no, Él te restaura. Yo tomé esos consejos y ayer Jen estaba aquí en el escenario y acabó el mensaje final en este auditorio lleno de mujeres, y lo hará en octubre en la localidad de Florida. Y yo sabía que iba a hablar esto el día de hoy, y yo me puse a pensar, ¿cómo fui tan afortunado? ¿Sabes? Aquí esta mujer tan hermosa que se levanta aquí, está llevando un movimiento, siendo la líder. Si yo hubiera llegado, me hubieras hablado en el 90 y me hubieras dicho que esa es mi mujer, diría, no, yo estoy muy dañado. Yo nunca lo hubiera creído, pero ese es un testimonio de un Dios que creó y hace todo nuevo. Lo hace nuevo. Matrimonios pueden ser nuevos, las relaciones pueden ser nuevas, las personas son nuevas. Yo creo en resurrección, que las cosas muertas regresan a vida. Eso es lo que Dios hace, así que déjame motivarte el día de hoy. Aunque te encuentres en la vida y seas joven, a ver quién te vas a casar, con quién vas a andar, todo eso. O si ya estás en la vida más avanzada y ya estás casado, hazlo de la forma que Dios lo diseñó, como Dios te diseñó para hacerlo. Y tú vas a encontrar una vida que realmente te va a llenar. Respétate, tienes valor. Respeta a otros. Ellos tienen valor. Respeta al Dios que te creó, porque Jesús dice, tú tienes valor, un valor muy grande, ¿verdad? RESPECTO, respeto. Habremos Dios Padre Todopoderoso. Gracias, que tú eres un Dios que restaura, que crea todo nuevo. Eres el Dios de la resurrección. Y Dios, muchos de nosotros hemos hecho elecciones que no deberíamos de haber hecho. Lo hicimos en el momento, por el momento, quisimos, pero no había nada que nos llenara, nos sentimos vacíos. Queremos regresar, la materia importa, tú nos creaste para un propósito, por un propósito, y Dios, queremos vivir una vida que importa. Oro que restaures a todos los que están dañados. Oro que empieces a sanar a todos ellos, inclusive en este momento por tu Espíritu Santo, que se den cuenta que tú los amas. No tienen que sentirse vergonzosos por lo que hicieron, no se tienen que sentir vergonzosos, que tú los aceptas y ellos te dicen, Dios, ayúdame, que Dios, tú vas a crear algo nuevo en sus vidas. Yo oro que el City First sea que somos un lugar de relaciones saludables, que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos amó, como Jesús dijo que nos amaran. Que el mundo sepa, te amamos y te damos las gracias en el nombre de Dios. Y todos decimos amén.